Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo se encuentran en esta tarde? Bendecidos porque estamos en la casa del Señor, ¿verdad que sí? Amén. Y la mano poderosa del Señor no se ha cortado. Él está con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Pues miren, este es el tema que el Señor ponía en mi corazón y les voy a estar hablando acerca de los discípulos del Señor y su carácter, cómo fue transformado. ¿Amén? Miren que hay acontecimientos en la vida que nos suceden, que a veces son buenos, a veces son malos, pero nos transforman nuestra vida. ¿O no les ha pasado? ¿Verdad que sí? Puede ser el nacimiento de un bebé, una boda, y más cuando usted es el protagonista de esa boda, ¿verdad? Puede ser la graduación de nuestros hijos, o cuando abandonan el nido. Son acontecimientos importantes en nuestra vida, que nos cambian totalmente, ¿verdad que sí? Puede ser también una enfermedad grave, ¿verdad? Alguna pérdida, algún divorcio, o la muerte de un ser querido. Pero también el llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo nos puede cambiar la vida. A los discípulos les cambió la vida cuando el Señor los llamó y les dijo, sígueme, ¿verdad? ¿Recuerda usted la vez cuando el Señor lo llamó? Y le dijo, sígueme. Sí, no podemos olvidar esa ocasión tan importante en nuestra vida, ¿verdad que sí? Amén. Es una experiencia que nos marca y nos sigue transformando día a día, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Pues miren, el Señor llamó a sus 12 discípulos. Y ese llamado que el Señor les hizo fue un llamado trascendental en su vida, ¿verdad? Así lo fue. ¿Recuerdan cómo eran ellos? La Biblia nos cuenta que ellos eran del vulgo, ¿verdad? Eran del barrio, pues. Eran personas que no estaban letreadas, sin estudio, pescadores, ¿verdad? Y los llamó el Señor. ¿Qué sentiste tú cuando el Señor te llamó? ¿Qué sentiste? ¿Te sentiste privilegiado? Amén, claro que sí, nos sentimos muy privilegiados porque el Señor nos sacó de una vida, ¿verdad? ¿Te puedes acordar cómo vivías tú antes? El Señor nos sacó de una vida triste, ¿verdad? Sin esperanza. Y los discípulos experimentaron esa experiencia y ese llamado que el Señor les hizo. Amén. Pues vamos a tratar de examinar las vidas de estos discípulos y vamos a conocerlos un poquito más acerca del carácter, cómo eran ellos. ¿Se acuerda usted de su carácter? ¿Cómo era usted anteriormente? Los hábitos, los malos hábitos que tenía. Pues bueno, los discípulos de nuestro Señor también tenían un carácter bastante difícil. Cuando leemos la Biblia, nos cuenta y nos dice que eran impulsivos, peleoneros, orgullosos, egoístas, codiciosos, traidores, resentidos, vengativos, y había un ladrón entre ellos. ¡Wow! Tremendo currículum, ¿verdad? Pues bueno, si nos ponemos a pensar, muchos de nosotros tal vez tengamos algunas de esas características, ¿verdad? Pero el Señor es tan bueno y tan rico en misericordia que con esa gran compasión nos llamó, ¿verdad que sí? Nos hizo aceptos, nos hizo dignos de ser llamados sus discípulos. Amén. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Gloria a Dios. Pues nos llamó igualmente. Pero el Señor los llamó para que ellos experimentaran una nueva forma de vida, que experimentaran otras cosas a las que ellos no estaban acostumbrados. Los llamó para que juntamente con Él pudieran ver cómo el Señor se comportaba, cómo el Señor hablaba, ¿verdad? ¿Cuáles eran las actitudes del Señor? Las cosas que Él decía, sus palabras, sus gestos, sus acciones. Y ellos estuvieron caminando con el Señor un buen tiempo, ¿verdad que sí? Así es. Y ellos pudieron ver algo diferente en nuestro Señor Jesucristo.
algo diferente que nadie les había mostrado, ¿verdad? Ese amor y esa compasión. Usted llegó a los caminos del Señor porque usted vio algo en el Señor, ¿verdad? En su palabra. Les daba esperanza, otra forma de vida a la que usted no estaba acostumbrado, ¿verdad que sí? Pues así que el Señor los instruyó y los capacitó y les dio las herramientas de experiencia, ¿verdad? Esas herramientas de caminar todos los días con Él, la experiencia del conocimiento, porque el Señor era todo sabiduría, ¿verdad? Imagínense caminar con el Señor, escucharlo hablar todos los días. Era un instituto avanzadísimo, ¿verdad? Extremo para los discípulos. Amén. Así que ellos tenían que hacer evidente el versículo en Gálatas 2:20, cuando el Señor nos dice en su palabra, dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿verdad? Ellos tenían que experimentar ese versículo en sus vidas, así como usted y yo todos los días decimos, Señor, ya no vivo yo en la carne, sino que ahora vivo en ti. Tú vives en mí, Señor. Porque tú vives, ahora yo vivo. ¿Verdad que sí? Así es. Hay otro versículo que es el primero que nos sabemos cuando llegamos a los caminos del Señor, ¿verdad? ¿O no recuerda usted este versículo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron. He aquí, ahora todas son hechas nuevas. Y ese versículo nos da esperanza, ¿verdad que sí? Decimos, Señor, en ti podemos ser transformados. En ti, Señor, puedo cambiar mi conducta, puedo cambiar mis malos hábitos, ¿verdad? Puedo cambiar la forma de hablar. Puedo cambiar, Señor, que ya no me voy a enojar tanto, ¿verdad? Tantas cosas que tenemos que ir cambiando nosotros en el transcurso de caminar con el Señor. Porque cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, el Señor viene caminando a nuestro lado. Vamos caminando juntamente con Él, ¿verdad? Y si Él vive en nosotros, Él nos vivifica, dice la palabra, ¿sí? Aleluya. Así que Él nos va transformando, ¿verdad que sí? Amén. Ayer éramos personas comunes y corrientes, mas ahora somos discípulos del Señor. Y los discípulos iban aprendiendo estas cosas, iban viendo esta forma de ser, ¿verdad que sí? Amén. Y el Señor nos habla en su palabra. ¿A cuánto les gusta leer la palabra del Señor? Claro que la tenemos que leer, porque es la única manera que el Señor nos va a moldar a su imagen y semejanza. Es la única manera de conocer la palabra, ¿verdad que sí? Es la única forma. Y un discípulo se compromete con el Señor, se compromete a ser fiel, ¿verdad? Se compromete a ser justo. Aleluya. Esa palabra justo es una palabra que el Señor usa mucho en la Biblia. Y tenemos que ser justos delante del Señor, ¿verdad que sí? Aleluya. Y el Señor les iba moldeando y los iba transformando poco a poco. Los iba moldeando, como así el alfarero nos moldea a nosotros, ¿verdad? ¿Recuerdan esa escritura en Isaías? Dice que el Señor le mostró a Isaías, ¿verdad? ¿Cómo? El Señor nos moldea y dice, y en la casa del alfarero tomaba ese barro, esa masa, y él le daba forma. Lo subía a la rueda y le daba forma. Pero decía que no le gustaba la forma de esa vasija. ¿Y qué decía? ¿Qué hacía? Lo deshacía, lo destruía y lo volvía a hacer. Así que estamos en las manos del alfarero. Y hay cosas que al Señor no le gustan de nosotros. Y nos va a tocar, que nos va a amasar. ¿Y saben qué? Cuando lo amasan a uno, duele. Duele cuando nos están amasando, ¿verdad? Duele cuando nos meten al fuego. Porque es un proceso la vasija, ¿verdad? Tienen que meter al fuego para que agarre ese color y para que sea fuerte esa vasija y no se quiebre fácilmente, ¿verdad? ¿Amén? Así que a veces nos va a doler. Nos va a doler porque el Señor sabe que a veces hay actitudes en nuestra vida que a Él no le gustan.
¿Y por qué lo digo? Miren, había una actitud en uno de sus discípulos, ¿verdad? Y este discípulo, creo que acá lo leo mejor, dice, entonces respondió Juan y dijo, Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Miren que este discípulo, pues miren, era ese grupo que el Señor había elegido de los 12, era un grupo privilegiado. Porque cuando ellos entraban a una aldea, cuando ellos entraban a algún pueblo, cosas cambiaban, cosas extraordinarias pasaban, milagros sucedían. Y saben que a veces se nos puede subir el ego. A veces se nos puede subir el ego cuando sabemos que el Señor se está glorificando. Y eso le pasaba a Juan. Y el Señor le dijo, no se lo impidas. No importa que no sea del grupo selecto. Amén. No importa. Hay cosas que el Señor nos va a quitar. Y miren, este discípulo es el discípulo amado. Él se autodice, ¿no? Que él es el discípulo amado. Lo dice él en su palabra, en Juan. Este discípulo era un discípulo muy joven y siempre estaba pegado con el Señor. Pero el Señor lo reprendió y le dijo, no se lo impidas, no se lo prohíbas. Porque no importa que sea de nosotros, pero Él cree en mí. Porque dice, en tu nombre echa fuera. So estaba en el nombre del Señor actuando, ¿verdad que sí? Así es. Así que no se lo impidas, dice. Pero Juanito era un poquito celoso y se tomaba atribuciones, ¿verdad que sí? Atribuciones. Sin consultar al maestro, sin consultar al Señor. Y le dijo, se lo prohibimos, sin contar con el Señor. Él ya actuaba, sin pedirle al Señor opinión, ¿verdad que sí? Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Nos podemos creer y podemos tomar decisiones sin contar con las personas que están por encima de nosotros, ¿verdad que sí? Así es. Porque él se creía del grupo selecto de los 12. Pero ¿saben qué? Este versículo nos demuestra que el Señor puede usar a quien Él quiera. Amén. Como Él quiera. Amén. Y donde quiera. Amén. Así es. A quien el Señor le plazca. Aleluya. Porque el Señor es así. El Señor es Dios. El Señor es soberano. Aleluya. Así es. Así que en el reino del Señor dice que no hay grupitos de exclusividad. El Señor nos ama a todos por igual. Y el Señor nos da oportunidades a todos por igual. El que no las aprovechemos es otra cosa. El que digamos no, cuando te digan, sígueme, es otra cosa. Que tú no quieras servir es otra cosa. Pero el Señor te da la misma oportunidad, que se las da a todos, ¿verdad que sí? Amén. Gloria a Dios. Así que esto nos muestra que no importa el tiempo que llevemos con el Señor, que nos estemos caminando junto a Él. Eso no nos da ni madurez, ni exclusividad, ¿verdad? No. Del Señor es toda la gloria. Del Señor es toda la honra. Todo es de Él. Aleluya. Todo. Si se lo vas a dar, ¿cómo se lo fuerte? Así que dile a tu hermano que el ego no se te suba. Díselo. Que el ego no se te suba, dile, con confianza. Porque miren, vamos a seguir aprendiendo de estos discípulos tremendos. En otra ocasión, también Jacobo y Juan, otra vez Juanito, se molestaron mucho
con los aldeanos samaritanos, porque ellos fueron a compartirles la palabra y no fueron recibidos en la aldea. Entonces, miren, ahí están Jacobo y Juan y hasta alemanes se ven que están haciendo, vean, todos enojados. Y luego le dicen al Señor, dice, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió y diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Muchas veces creemos que estamos muy espirituales, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, óyeme, ustedes no tienen el Espíritu Santo de Dios. Ustedes están obrando en el nombre de otro espíritu. Aleluya. Porque miren, ellos estaban ofendidos. ¿Y saben que una ofensa trae resentimiento? Una ofensa trae resentimiento. Y luego, no solo resentimiento, sino que trae deseos de venganza. Y esto era lo que les estaba pasando a los discípulos. Deseos de venganza. De hacer que descendiera fuego del cielo y consumiera toda una aldea completa. Los exterminara. Y ese es el discípulo, que lo conocemos nosotros como el apóstol del amor. Juan, el discípulo del amor. Imagínense todo lo que necesitaban ellos crecer. Al igual que nosotros necesitamos también crecer. Necesitamos madurar en el Señor. Necesitamos que nada nos mueva de nuestro lugar. Que no nos resintamos por nada. Porque muchas veces somos buenos para eso. Nos resentimos, rapidito nos resentimos. ¿Verdad? Y pues ya no voy para que se les quite. Ya no voy. No me saludaron. Pues para que se les quite. ¿Y quién es el que se hace daño? Nosotros. Nosotros que no perdonamos, nosotros que no soltamos, somos los que nos estamos haciendo daño. Nosotros mismos, ¿verdad? Y así le estaba pasando a Jacobo y a Juan. Así les estaba sucediendo. Así que ellos ya creían que tenían el poder para hacer que descendiera fuego como Elías. Así que dejemos que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestra vida. Que sea Él el que nos dirija. Que sea Él el que nos llene. Que sea Él el que nos aconseje. Porque Él es nuestro consejero. Por excelencia, ¿verdad? Él. Pero si dejamos que otra vocecita nos hable, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no vamos a estar en el Espíritu Santo. Es otro espíritu. Y si no es el Espíritu Santo, ¿cuál es? El espíritu de Satanás, ¿verdad que sí? Así es. Y el mundo, como vemos en las noticias, está ahorita manipulado y moviéndose por ese espíritu. El espíritu de venganza, el espíritu de Satanás. Pero nosotros que somos la iglesia, ¿verdad? Tenemos que creerle al Señor. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, el Señor está con nosotros. Como poderoso gigante. Aleluya. Defendiéndonos y peleando nuestra batalla. Amén. Esa es la única verdad. Y miren, ay, ¿quién será el mayor? ¿Quién será el mayor? Otra de las cosas que los discípulos se preguntaban el uno al otro. ¿Quién será el mayor? Y discutieron tantas veces por esto. Tantas veces. Dice ahí, entonces los discípulos entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y saben que precisamente por eso es que pelean los gobiernos, por el poder. Manipulan las masas para salirse ellos con la suya. Les prometen cosas que nunca les van a cumplir, pero eso es por mover, ¿verdad? Los mueven, los manipulan.
Y por eso es lo que vemos en este momento, lo que está pasando. Porque todos quieren tener la autoridad y todos quieren tener el poder. Por eso nos dice Santiago en la palabra, ¿verdad? Que por qué son las guerras, ¿verdad? Por el hambre del poder, por el deseo de poder, ¿verdad? Y como podemos ver, los discípulos estaban tan ocupados peleando en esas cosas, en esas vanidades, de querer ser el mayor, el de más autoridad, ¿verdad? El Señor les decía cosas tan importantes. Les decía, miren, me van a entregar, me van a matar, me van a traicionar. El que moja el plato conmigo, ese me va a entregar. Pero ellos estaban tan en otro mundo, con otros intereses, que no ponían atención. Sus ojos, dice que sus ojos estaban velados, no podían ver lo que el Señor les quería decir, ¿sí? No tenían sensibilidad, no tenían compasión, no tenían amor. Pero había una lucha constante entre ellos, ¿sí? Muchas veces nos podemos inflar como pavos reales. ¿Conocen el pavo real? Ay, es una ave preciosa. Mi suegra tiene pavos reales. Y ay, es tan bonito verlos cuando se esponjan, esa cola tan enorme, con unos colores preciosos. Y se pavonean. ¿Sí los han visto? Se pavonean. Abren ese gran abanico y se pavonean. Y yo podía ver a los discípulos pavoneándose. Ellos decían, Señor, queremos ser el mayor, ¿verdad? Queremos ser el mayor. Pero el Señor les explica en su forma de vida de Él, en su forma de actuar, en su forma de ser, que el reino del Señor no consiste en el poder, sino consiste en el sacrificio, consiste en el sufrimiento, ¿verdad? En eso consiste el reino del Señor. El sacrificio, el servicio y el sufrimiento. Porque eso fue lo que el Señor nos mostró. Él vino a servirnos, dice la palabra. Y aquel que quiera ser el mayor será el menor entre sus hermanos, ¿verdad? Y se nos mostraba poniéndoles un niño, miren así. Pero ellos no entendían, ¿verdad? No entendían. Y seguían discutiendo. Deseaban una posición honorable, de honor, ¿sí? Miren lo que dice Marcos. Entonces, otra vez, Juanito, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra ellos. Pues cómo no, ¿verdad? ¿Cómo nos iban a enojar? Si querían esta posición tan honorable. Pero miren, quiero que observemos algo. Acá lo veo mejor. Ay, por si tengo lentes. Es que son nuevos y no me he podido acostumbrar a ellos. Pero bueno, dice, concédenos que en tu gloria, la palabra gloria vemos que está en minúscula, ¿verdad? Minúscula. Lo que significa que los discípulos no se referían a la gloria con letra mayúscula, sino ellos se referían a una gloria terrenal, ¿verdad? Porque ellos miraban a Jesús como un líder político, como un Mesías que los pues sacaría de la opresión de los romanos, ¿verdad? Que él reinaría en la ciudad de Jerusalén como
como un líder. Entonces ellos querían ser uno, vamos a decir, como el vicepresidente, como hoy, ¿verdad? El presidente, su vicepresidente, ¿y qué sigue? Sí, secretario, ¿verdad? El secretario de gobierno, ¿verdad? Entonces, más o menos así. Porque miren, si él se hubiera referido a la gloria del Señor con letra mayúscula, se hubiera referido a una gloria que significa en hebreo el kabod. Y el kabod significa esplendor, honor, ¿verdad? La magnificencia del Señor, su resplandor en el santuario de Dios. Esa gloria. Pero ellos, como no entendían, ellos creían que era una gloria terrenal, ¿sí? Ellos tenían otra idea del reino del Señor. Y muchas veces nosotros podemos cometer ese error. Creemos en un Jesús, ¿verdad? En un Jesús muy lejano. En un Jesús como de la historia, encerrado en la Biblia. Y no entendemos que ese Jesús camina aquí, al lado de nosotros. A nosotros caminamos, el Señor va con nosotros. Porque su Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Su gloria, su kabod, el Shekinah del Señor está con nosotros. Su esplendor, su magnificencia, su divinidad, todo su gloria dentro aquí de nosotros. Aleluya. No es poca cosa lo que portamos. Aleluya. Algo santo, algo divino, algo maravilloso portamos. Por eso es importante nuestro comportamiento. Por eso es importante ser transformados a la imagen del Señor. Aleluya. Y miren, Él nos hizo dignos de ser sus discípulos. Qué grande honor. Qué grande honor. Aleluya. Bien. Así que los discípulos se comportaban como niños, inmaduros, peleando un puesto. Un puesto. Vamos a seguir. Miren lo que dice ahí. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Yo rogué a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué dicen? No pudieron. ¿Por qué no pudieron? Por su comportamiento. No pudieron, porque estaban ellos, su mente en otra cosa. Porque estaban con codicia, con envidia, con celos, con todas esas cosas que estuvimos leyendo, esas características. Y no lo pudieron echar fuera. Pero miren, el Señor les responde muy duramente en el versículo 41. Unas palabras bien duras. Y respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y os he de soportar? Trae acá a tu hijo, le dice al hombre. ¿A quién le dijo esas palabras el Señor? A sus discípulos. Y a la multitud que había ahí. Y al hombre que llevaba a su hijo. Pero principalmente se lo dijo a sus discípulos. Porque el Señor era como si estuviera un kinder, ¿verdad? Así se comportaban los discípulos, como si tuviera un kinder. Y el Señor decía: ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes?
palabras duras, palabras difíciles. Pero eso a nosotros nos ayuda para bien, ¿verdad que sí? Porque la palabra, la escritura, toda es para nuestro bien. Para nosotros meditar, para nosotros vernos en un espejo y ver nuestras actitudes, ver nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, cómo yo me comporto en mi casa, cómo me conoce mi familia, cómo me conocen, cómo me comporto con ellos. ¿Soy un ejemplo? Porque si no lo soy en la casa, mucho menos en la iglesia. ¿Verdad que sí? Así es. Estas palabras tan duras se las dijo a sus discípulos. ¿Y nosotros qué somos? Sus discípulos. El Señor les decía una y otra vez: seré capturado, seré traicionado, seré muerto, pero resucitaré. En una ocasión les dice el Señor que esas palabras les penetren en sus oídos. Entiéndanlas. Pero no, ellos seguían discutiendo por cosas vanas, por vanidades, inútiles, ¿verdad? Porque sus ojos estaban velados. Y muchas veces nuestros ojos pueden estar velados. Podemos pensar en muchas vanidades y venir a la iglesia por rutina, ¿verdad? Muchas veces nos puede pasar eso. Dios nos ayude, ¿verdad? El Señor tenga misericordia de nosotros. Aleluya. El Señor les estaba tratando de decir que habría un acontecimiento tan grande y tan maravilloso que se efectuaría después de su muerte, que sería la resurrección del Señor. La resurrección del Señor. Y el Señor sigue analizando el carácter de sus discípulos, sigue analizando su comportamiento, y el Señor sabía que ya le faltaba poco tiempo para estar con ellos, ¿verdad? Y al Señor le preocupaba el ego de sus discípulos, el orgullo de sus discípulos, la codicia de sus discípulos, la peleadera de sus discípulos. Y entonces nuestro Señor Jesucristo toma una decisión. Toma una decisión muy importante. Miren lo que dice ahí: si pierdes el enfoque, otros lo harán. Díselo a tu vecino: si pierdes el enfoque, otros lo harán. Jesús en el capítulo 10 de Lucas toma una decisión y elige a 70 discípulos más. ¿Sí? Y dice que los envió de dos en dos a toda ciudad y a todo lugar donde él había de ir, ¿verdad? Pero hay una palabra que dice: después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Es importante cuando nosotros leemos la palabra, cuando hay un capítulo, tenemos nosotros que leer el capítulo anterior para saber a qué se está refiriendo el capítulo presente que estoy leyendo. Y este es el capítulo 10:1. Entonces dice el Señor: después de todas estas cosas, del capítulo 9. Y en el capítulo 9 es todo lo que hemos estado leyendo acerca del comportamiento y el carácter de los discípulos. Entonces dice que después de todas estas cosas que ya sabemos, el Señor designó a estos otros 70. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que tenía poco tiempo. Y el Señor les dijo a los 70: a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Pero aquí vemos que los discípulos se comportaban hostilmente, ¿verdad? Y comisionó a estos. Y hay una palabra en Lucas 10:17,
Porque dice que los mandó a las aldeas y les dijo, y les dio instrucciones muy precisas. Cuando entres ahí, haz esto. Y cuando entres ahí, haz estas otras cosas. Y les decía, y si no lo reciben, sacúdense el polvo de los pies, de los zapatos. Sacúdenselo. Y sigan adelante. No se resientan, sigan adelante. Los comisionó con algo bastante importante, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Y luego dice en Lucas 10:17, dice, volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dice que volviendo, ¿cuántos? 70. ¿Dónde estaban los otros 12? En esta misión no estaban los 12, solo los 70. ¿Dónde se quedaron? Porque dice ahí que el Señor los mandó a todo lugar donde Él había de ir. El Señor sí estaba, pero los 12 no estaban. Los 12 no estaban. ¿Por qué no estaban? La Biblia no lo dice. Pero algunos eruditos, algunos estudiosos de la Biblia, dicen que el Señor los disciplinó. Por esa razón no estaban ahí con los 70. La Biblia no lo dice. Pero saben que yo no lo dudaría. Yo no lo dudaría. ¿Por qué? Porque estos 12 tenían un comportamiento bastante infantil, ¿verdad? Y el Señor le dio la oportunidad a otros 70. La palabra del Señor dice que cuando el Señor se fue, ¿verdad? Dice que ascendió. Y dice que había una multitud ahí. El Señor se mostró, dice que más de 500 personas. El Señor tenía más discípulos. Aleluya. Más discípulos, ¿sí? Pero bueno, vamos a suponer. No van a decir, es que la hermana Lupita dijo. No, vamos a suponer que sí, que el Señor los disciplinó. ¿Para qué es la disciplina, hermanos? ¿Perdón? Sí, claro que sí, seguro. La disciplina es para educarnos. La disciplina es para reenfocarnos. La disciplina es para meditar en nuestras acciones. ¿Ha jugado usted alguna vez algún deporte de niño? ¿Le tocó estar en la banca? A mí me encantaba el básquetbol, el voleibol. Y sí me llegó a estar estuve en la banca varias veces, esperando, a ver cuándo. Vamos a suponer que los discípulos estuvieron un tiempito en la banca, porque tenían que reenfocarse en lo verdadero, en lo eterno, en lo glorioso que sería el reino del Señor. Y no en cosas vanas de andarse peleando allí por puestos, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Así es. Entonces el Señor, cuando hace cosas es porque es un aprendizaje para nosotros. Eso es, aprendizaje. Aleluya. Bien. Así que la disciplina del Señor es buena, digan, es buena. Me conviene. Me trae crecimiento. Maduraré. ¿Verdad que sí? Pues bueno, los discípulos, como ya lo vimos hace un momento, había muchas cosas en las que ellos tenían que meditar, ¿verdad? El enfoque del Señor cuando nos elige es porque el Señor le interesan las almas perdidas. La mies es mucha y los obreros pocos. Ese es el enfoque del Señor. El Señor, su palabra habla de Cristo. Su palabra habla de su amor redentor, que nos ha amado, nos perdona, ¿verdad que sí? Y nos ha llamado con un propósito.
Y ese propósito es la misma comisión que le dio a estos discípulos, el de alcanzar almas perdidas para el Señor. Amén. A eso vino el Señor. A eso vino. A eso vino el Señor. Porque a Él le interesa este mundo perdido, que vaga por la vida sin esperanza, ¿verdad? Esa es la gran comisión que nosotros tenemos. Amén. Sigue siendo la misma, ¿verdad que sí? ¿Amén? Amén. Mire, me gustó mucho, hace tiempo escuché a alguien que decía en la radio, decía, el evangelismo no significa otra cosa más que a un hambriento que encuentra comida, se sacia y luego va y le dice a otro hambriento donde puede encontrar alimento. Ese es el evangelismo. Amén. Aleluya. Yo sé quién me salvó, me perdonó, amén, me justificó. Yo sé quién aún sigue transformando mi vida. Yo sé quién me ha dado esperanza. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y me toca, como yo soy un hambriento, encontré al Señor, me sacié de su palabra y ahora me toca compartirlo al perdido, al hambriento, que no se muera de hambre, ¿verdad? Aleluya. Eso es. Porque la resurrección del Señor, ¿qué dice ahí? Lo cambia todo. Esa es una experiencia impactante. Y eso fue lo que cambió a los discípulos, la resurrección del Señor. Lo cambió todo. Ellos se olvidaron de la peleadera, se olvidaron de la codicia, del ego, del orgullo, de todo. Se olvidaron cuando vieron a Jesús resucitado. Eso los transformó. Fue una experiencia para ellos impactante, como lo tiene que ser para nosotros. Amén. Porque eso les dio esperanza, sentido y propósito a su vida. También nosotros hemos encontrado, ¿verdad que sí? Esa esperanza y ese sentido de propósito a nuestra vida. Aleluya, amén. ¿Verdad que sí? El Señor les cambió el corazón. Porque imagínense si el Señor los hubiera dejado como estaban. Pues no hubieran compartido la palabra, el evangelio, ¿verdad que no? Hubieran sido tan egoístas que nomás se hubieran encerrado ellos en su mundo y no hubieran impactado al mundo, ¿verdad que sí? Así es. Pero miren lo que dice 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y luego Él dice, no los voy a dejar solos, no crean que van a estar solos, les enviaré el Espíritu Santo. Amén. Y Él estará con ustedes todos los días de su vida, no los dejará. Qué gran promesa, ¿verdad que sí? Amén. Y ellos se agarraron de esa palabra y fueron llenados el día del Pentecostés. Amén. Fueron embestidos del Espíritu Santo, de ese poder glorioso. Amén. Cambiaron totalmente sus vidas, su pensamiento, su estilo de vida. Cambiaron sus malos hábitos y costumbres. Amén. ¿No nos ha pasado igual a nosotros, hermanos? Amén. Cuando el Señor vino en nuestra vida, amén, nos invistió con su poder. Amén. Aleluya. Amén. Y por eso estamos aquí, porque estamos enamorados del Señor, porque le creemos a Él. Amén. Y venga lo que venga, nada nos va a mover, nada nos va a poner temor, porque el Señor está con nosotros. El poderoso está con nosotros. Aleluya. Y cuando sucedió eso, ¿recuerdan a Pedro? Aquel hombre impulsivo que mochó la oreja del soldado. Y el Señor le dio una comisión y le dijo, apacienta a mis ovejas.
Y Él, lleno de amor, ahora sí, lleno de compasión, ahora sí, abrazó a esas ovejas. Amén. ¿Recuerdan a Juanito? Pues, como les digo, ahora es conocido como el apóstol del amor. Ya no peleonero, ya no celoso, ahora el apóstol del amor. Y cada uno de los discípulos, el Señor los llenó y los enamoró con su gracia y su poder. Amén. Aleluya. Así que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da esperanza, nos da victoria. Aleluya. Y Él volverá por su pueblo. ¿Verdad que sí? Amén. Démosle gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora sí estaban más unidos que nunca, dice la palabra. Estaban unánimes, juntos, todos juntos, en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Eso es lo que hace la resurrección del Señor. Aleluya. Pongámonos de pie, amados hermanos, en esta tarde. Adoremos al Señor. Demos gloria. Demos gloria al Señor. Te adoramos, amado Padre. Te adoramos, bendito Rey. Santo, santo es el Señor. Vamos a adorar un momento al Señor, porque Él se merece toda gloria, toda honra y toda alabanza.